Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, que con este sencillo programa, Palabra, Espíritu y Vida, preparamos mejor la asimilación, el aprovechamiento de la Palabra de Dios, especialmente en el Día del Señor. En este domingo nosotros tenemos pues una maravillosa enseñanza. Tenemos esta enseñanza que nos habla de esta vocación a ser iglesia de Jesucristo, iglesia de Cristo, roca de salvación fundada en Pedro. Pedro también quiere decir piedra. Recuerdo que estamos en este año 2017 pues lamentando ese tremendo movimiento protestante. Ustedes saben que uno de los errores que cometió gravísimamente Martín Lutero fue negar el papel de Pedro en la iglesia. Cuando uno niega el papel de Pedro en la iglesia, pues ya rompe la unidad. Es como decimos, bueno, mi papá no manda, ahora yo soy grande, aquí todos somos mayores, aunque tenga yo el ADN de mi papá, yo soy autónomo. Este error tan grande ha llevado a la división, espantosa división de los cristianos. Porque mientras permanece como mayoría la iglesia una, santa, católica y apostólica, solo en nuestro país hay más de 35.000 iglesias registradas. Esto es absurdo. Pero ¿de dónde viene esto? Viene de la incomprensión del papel de Pedro. En la primera lectura de Isaías, el Señor le dice a un personaje misterioso llamado Sebna: a ti te daré las llaves. Las llaves quiere decir, bueno, el poder del servicio. Una llave es para uno que abra, otro entra. Bueno, el poder del servicio. Un personaje que tenía las llaves del palacio en el Antiguo Testamento, pues tenía el poder, ¿no? Hay del que se queda, como decimos, en la calle y sin llavín, porque no se puede entrar. Esta figura extraña de este personaje, a uno se le quita y a otro se le da las llaves. Esto va llevando poco a poco a la figura central de hoy. Dios, en su Hijo Jesucristo, está presente el Señor allá en Cesarea de Filipo. Pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos dicen, bueno, unos dicen que eres Isaías, Jeremías o Juan. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y entonces Pedro era Simón. Era el pescador. Simón, de la palabra simoná, que quiere decir obediencia, ¿verdad? Observancia. Este hombre que no es perfecto, porque Pedro tenía arranques de valor y momentos de cobardía. Es el hombre que hace 8 días se hundía en el agua, ¿se recuerdan, no? Es el que va a negar a Cristo. Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta confesión de fe de Pedro hace que el Señor le dé una vocación. Ahora ya no serás Simón, ahora te llamarás Kefas, que quiere decir Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, no era una piedra que estaba ahí, esta piedra, no. Es tú, la persona de Pedro. El fundamento es Cristo de nuestra fe. Solo Cristo nos salva, evidentemente. El Salmo 117 dice: la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Pero esa piedra ahora da la vocación a otra piedra humana, el primer Papa, de ser un signo visible de la unidad. Entonces es bonito este domingo, es importante, ¿no? Aquellas palabras de dar las llaves del Antiguo Testamento, ahora las repite Jesús a Pedro. Te daré las llaves del reino. Lo que ates será atado, lo que desates será desatado. En fin, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es un domingo hermoso porque nosotros estamos llamados a saber que ser católico no es una casualidad. Es que a mí me bautizaron por casualidad. No, es ya una vocación antes que nacieras. Lamentemos que muchos dejan la fe. Y lamentemos que muchos niegan a Pedro hoy, por razones de egoísmo, de luchas, de discusiones. Bueno, ojalá todos los cristianos formemos una sola iglesia algún día, como así fue al principio, cuando no había esas separaciones de protestantismos, ortodoxos, todos estos grupos. Volvamos a la fe
bajo la figura de Pedro y sobre todo con Cristo el Señor. Así sea esto con intercesión de María, también Madre de la única y verdadera Iglesia de Cristo. Amén.